diga nomás al de la derecha, dígaselo también a la izquierda, porque acabamos de leer un versículo que extiéndete a la derecha y a la izquierda. Y dice, y tus hijos heredarán las ciudades asoladas. Las ciudades asoladas son las que el enemigo tiene. Porque déjame decirte que en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Lucifer y sus secuaces. Eso está en el libro de Isaías. Cuando dice, tú que quebrantabas y destruías los reinos de la tierra. Entonces las ciudades asoladas son las que el enemigo tiene. Pero cuando me habla que nuestros hijos heredarán esas tierras, es que quiere decir que van a llevar el evangelio poderoso para restaurar todo eso que se había perdido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire, eso es una bendición. A lo mejor sus hijos no están hoy y a lo mejor no se congregan en este lugar, pero si buscan al Dios de los cielos, el Señor tiene una herencia para ellos. Amén. Entonces mire, vamos al principio de este tema en el libro de los Salmos, capítulo 138, 8. Mire, vamos a tener que traer nuestra Biblia, en lo que el Señor nos permite comprar unas pantallas para que usted vuelva a estar cómodo. Pero la verdad que me gusta más que traiga su Biblia, para que usted constate que lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, es palabra de Dios y no palabra de hombre. Mire, dice de esta manera, yo lo tengo en la versión LBLA. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Esto es algo glorioso, porque usted y yo somos obra de sus manos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, en el libro de Génesis me dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y lo formó. Pero también en el libro de Jeremías dice la palabra que Dios nos entretejió, perdón, en el libro de los Salmos, Dios nos entretejió. Entonces cuando me habla aquí Salmo 138, dice, no abandones la obra de tus manos, está haciendo una petición de un humano a nuestro Padre. Y dice, no nos abandones, no abandones esa obra que hiciste desde antes de la fundación del mundo. Así es que le puedes decir a tu hermano, el Señor nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. No creas, amado hermano, que desde el día que tu padre y tu madre tuvieron, ¿verdad?, en su lecho la bendición de germinar una nueva semilla. No, tú ya estabas en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Imagínense, qué bendición que Dios nos haya tenido en su pensamiento desde antes de que hiciera todas las cosas. Así por nombre, apellido, y quién es tu papá, quién es tu mamá, el Señor tenía determinado que tú estuvieras en este momento y en este lugar. Y entonces cuando veo aquí, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tenemos que entender que el tema que vamos a ver, dice aquí, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pregúntale que tienes a tu padre, oye, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque déjame decirte, y hicimos campaña publicitaria en los medios, porque hoy por hoy la gente, eso es lo que más le preocupa. ¿A qué viene esta tierra? ¿Vine a ser feliz? ¿Vine a ser triste? ¿Vine a hacer lo peor? ¿Vine a hacer algo bueno? ¿A qué vine? Pero tú y yo tenemos la bendición de saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Saber qué es lo que quiere el Señor para ti y para tus hijos. Para hoy, para mañana y para dentro de un año. Vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, si usted me pone atención un poquito en esto, dice aquí, la palabra propósito viene de la etimología propositum, que es pro y es poner. Pro, ¿verdad?, viene de la palabra hacia adelante. Dice que Dios tiene cosas que hacer en nosotros. Pero si no se entiende un poquito, no me doy a entender. Propósito es objetivo que se pretende conseguir. O sea que Dios tiene un objetivo para contigo. Dios tiene cosas que hacer para contigo. Dios ya tiene anticipado bendiciones que te va a dar. Él ya tiene anticipado lo que tú le vas a servir. Él ya tiene anticipado los dones, galardones. Todo lo tiene para ti.
Porque otro de sinónimos dice aquí, como un proyecto hacia el futuro. Tú eres un proyecto de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Tú, amado hermano, eres un proyecto que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que esos planes son de bienestar. Esos planes que Él tiene, esos propósitos, ese proyecto que eres tú, lo único que el Señor quiere es bendecirte. Mire, Jeremías 29:11. Acompáñeme, por favor. No se vaya a dormir. Yo sé que está un poquito fresco. Qué bueno, porque si hubiera sido solecito, yo creo que ya se hubieran dormido todos. Después de alabar desde nuestra casa, alabar aquí, ¿verdad? Como que nos cansamos más. Allá a lo mejor en su casa no danzaba y a lo mejor aquí sí. Entonces, mire, Jeremías 29:11. En la MN dice aquí: porque yo sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos, recuerde que proyecto es sinónimo de propósito. Proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. Entonces, todos los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿de qué son? De esperanza. De esperanza. Todo lo que el Señor quiere para tu vida es para algo bueno. Entonces eso ya nos tiene que dar mucha alegría. Ya eso ya nos tiene que dar otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Porque aún aunque estemos viviendo un problema, déjame decirte que el Señor lo que quiere es que aprendas para que después puedas disfrutar cosas mejores. Porque lo que Dios quiere es bendecirte. Lo que Dios quiere es bendecir a tu familia. Lo que Dios quiere es bendecir a las naciones por medio de nosotros. Y aquí nada más cabe una pregunta. ¿Quieres recibir ese propósito de Dios para tu vida o no quieres? Amén. Porque muchos se han quedado en el camino. Muchos se han quedado postrados en el desierto. Muchos se han quedado a la mitad de la carrera. Por una razón o por otra. Yo te pregunto, ¿qué quieres? Que realmente los propósitos de bienestar, propósitos de vida, propósitos extraordinarios que Dios tiene, ¿los quiere recibir o no los quiere recibir? Amén. Así está, no podemos nosotros ser la mitad, porque en el libro de Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Aquí tenemos que aprender a hacer o todo o nada. Aquí tenemos que recibir los propósitos de Dios o no los recibimos. No como queremos, sino como Él tiene determinado. Porque recuerda que tú eres un proyecto de Dios. Tú eres un proyecto de Dios en sus manos. Entonces mire, vamos un poquito más adelante. En segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahí acompáñenme, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús es desde la eternidad. Eso quiere decir que nuestro Dios tenía anticipado todos los proyectos desde antes de la fundación del mundo. Tal vez se le cueste un poquito de trabajo, espero que no, que nuestro Salvador, el Espíritu Santo, nos revele, porque Él ya sabía cómo nos íbamos a llamar. Él ya sabía quiénes iban a ser tus padres. Él ya sabía cuándo ibas a recibir a Cristo. Él ya sabía en qué momento, en qué lugar tú ibas a recibir a su Hijo unigénito en tu corazón. Él ya lo sabía. Y ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice aquí, Él nos ha salvado y nos llamó a una vocación santa, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho obras extraordinarias, sino porque Él así lo determinó. Dile que tienes a tu padre, hermano, privilegio que tenemos. Tenemos un gran privilegio. Porque
No voy a hacer esa pregunta, pero me la voy a hacer a mí. ¿Ulises será bueno como para que el Señor lo haya escogido? No, de ninguna manera. El Señor tuvo misericordia de mi vida. Y lo mismo tiene misericordia de ti y de tu familia. No es porque hayamos hecho algo bueno. No es porque seamos inteligentes. No es porque seamos guapos. Lamento decepcionarlo, ¿verdad? No, es por su misericordia. Es por su gracia. Es porque Él es bueno, porque es amoroso. Él tiene determinadas bendiciones para nosotros. Amén. Amén. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el año 0, donde dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Ahí tú ya estabas en los propósitos del Señor. Amén. Amén. Los judíos van en el 5781 años. Déjame decirte que tú y yo ya estábamos en los propósitos de Dios desde hace... Es como para que nos sintiéramos, hermano, la última coca del desierto. Por eso es que luego yo no logro entender por qué. Yo entiendo que hay problemas, pero no logro entender a muchos hermanos que pasó algo y ya se están ahogando en el vaso de agua. Quiere decir que no han entendido que el Señor, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Y desde hace cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que no hay motivo para llorar, no hay motivo para ponernos tristes, no hay motivo para no seguir adelante, porque todos los planes que Dios tiene para nosotros son de... ¿Quiero escuchar a usted? De bendición. De bendición, de prosperidad, de bienestar. Entonces, hermanos, somos muy privilegiados. Amén. Si usted no lo quiere recibir, Señor, dame lo que aquello no quiere, ¿verdad? Amén. Yo sí lo quiero. Y yo sí lo quiero por un motivo y por una razón. Ahorita se lo voy a enseñar. Mire. ¿Cuáles son los propósitos? Algunos. Le voy a dar este ejemplo. Mucha gente tiene por costumbre que en diciembre, cuando se dan las campanadas, se comen unas uvas, ¿verdad? Es que usted es muy santo, pero yo sí he visto esa gente. Y entonces se van comiendo una uva por cada campanada. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Una nube por cada campanada. ¿Cuántos propósitos para un año tiene la gente? 12, ¿verdad? Uno por mes. Pero no son todos. No son todos. Vean. Entonces, como que decir, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Son infinidad de propósitos. Son muchas cosas que Dios quiere bendecirte. Son muchas cosas que el Señor quiere darte. Miles y miles y millones de cosas que el Señor quiere para ti. De bienestar. Pero entonces no voy a ponerle aquí todos. Nada más le voy a mostrar algunos. ¿Le parece bien? Pues si no le parece, pues no me va a dar tiempo de darle más. Pero mire, segundo libro de Tesalonicenses 1:11. Ahora como que estamos manejando libros que casi no se ocupan, pero es bueno, ¿verdad? Que vayamos también a esos libros. Dice aquí, segundo libro de Tesalonicenses 1:11. Estos son nuestros pensamientos en todo momento, mientras rogamos por ustedes. Está hablando el apóstol Pablo, va junto con otros apóstoles, y dice aquí, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada, y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. O sea que una de las rogativas de los ministros es que el Señor en su misericordia, ¿verdad? Dice aquí, que a toda la iglesia la haga digna. Entonces, hermanos, es una gloriosa bendición. Ser dignos delante de Dios. Y aparte, dice aquí, que haciendo que tu fe sea activa y eficiente. Porque sin fe no vamos a poder alcanzar muchas cosas. Recuérdate los héroes de la fe. Por la fe destruyeron muros, por la fe taparon bocas de leones, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron caer fuego, por la fe hicieron caer lluvia. Necesitamos fe. Y por lo tanto, en el propósito de Dios es que tu fe crezca, es que tu fe avance. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe.
imposible. Pero por eso está diciendo él que Dios active en su propósito nuestra fe, tu confianza en Él. Y déjame decirte que Dios es experto en eso. ¿Sabes cómo Dios activa la fe? Con angustia, pruebas. Por medio de problemas. Así es. Por medio de problemas se activa la fe. Por eso cuando alguien tiene un problema, recuérdate que el Señor tiene planes de bienestar para tu vida. Pero necesita ponerte en graves problemas para que tu fe crezca, para que tu fe sea mayor, para que tu confianza en el Dios de los cielos avance. Cuando cruzas ese problema, dices, bendito sea el Dios de Israel. Amén. Y la mayoría de gente dice, sí, que mi fe se activa, pero en un lecho de rosas. No. Ese es tu plan. Ese es el plan para que la gente tiene. Los planes de Dios es ponerte en problemáticas para que tu fe crezca. Así es que si estás teniendo problemas, déjame decirte que es plan del Señor para tu vida. Para que tu fe avance, para que tu fe crezca, para que cuando recibas tú la bendición del Señor, entonces digas, realmente tengo un Dios poderoso. Amén. Realmente. Los judíos cuando hacían fiestas se quedaban cortos. Yo tendré que hacer una fiesta más grande al rey. Porque la Biblia dice que los judíos, cada que hay fiesta, es paro nacional. Pero nosotros, hermanos, tendríamos que festejar el doble y el triple. Porque no veníamos a hacer herencia de Abraham. No teníamos derecho a las bendiciones. Pero por nuestro Señor Jesucristo tenemos un nuevo y un mejor pacto, que es en Cristo Jesús. Es que, hermano, si no lo hace usted, voy a hacer yo. Dar gritos de alegría. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que ha hecho y lo que va a hacer con nosotros. Fuerte, fuerte, con el rey. Otro propósito está ahí mismo, en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Ahí cerquitita, ¿verdad? La verdad. Vamos a leer, nos vamos al versículo 12. Y dice de esta manera: de ese modo, el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes. Y ustedes lo serán en Él, por su gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús, el Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan hermosa! Que por tu vida el Señor va a ser glorificado. ¿Qué dimensión el Señor tiene de proyectos que el día de mañana va a decir, oh, ahí va Cholito Pérez, siervo del Dios viviente. Yo he visto cómo lo sacó de esto, yo vi cómo lo sacó del otro. Es más, yo vi cuando tenía un montón de problemas, pero su Dios lo sacó de todo eso. Amén. ¿Sí? Porque es lo que dice aquí, el Señor va a ser glorificado por medio de ti. ¿Sí? Por medio de mí. Ese Dios que no cabe en los cielos de los cielos, es decir, el lugar celeste, ni en el lugar celestial, no cabe, es sumamente grande, pero va a ser glorificado por un tabernáculo movible, que eres tú. Amén. Yo no sé qué el Señor te va a permitir hacer. A lo mejor a uno les va a permitir sanar gente, a otro le va a permitir hablarle a la gente y que se convierta, a lo mejor a otro les va a tocar dar clases, a lo mejor a otros por el simple comportamiento de su vida van a alabar a Dios porque lo están viendo en tu vida. Entonces vuelvo a preguntar, ¿tú quieres tomar esos proyectos que el Señor tiene para ti o ahí la quieres dejar? Porque la pregunta que sigue es, si los tomas, es a la manera del Señor, no a nuestra manera. Ahí es cuando ya no gusta tanto. Porque acabo de decir que el Señor activa la fe por medio de pruebas.
Y el Señor va a seguir haciendo cosas en tu vida, pero muchas no nos van a agradar. Pero todo es para que exaltemos su bendito nombre. Todo lo que hemos pasado, porque a mí no se me olvida todo lo que he pasado. A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor. Y espero que nunca se me olvide, porque eso me impulsa a seguir adelante. Eso me impulsa a poder seguirle a buscar. Eso te impulsa a que tú puedas danzarle y alabarle, porque te das cuenta de dónde te sacó el Señor. Hoy, ¿dónde estás? Hay un canto que me gusta porque dice, ahora eres un príncipe de mi pueblo. Eres un príncipe del pueblo de Dios. A ver, como que nadie le creyó eso. Pero déjame recordarte tu pasado, no para criticarte ni juzgarte. Pero antes no éramos príncipes. Antes, si bien andábamos andrajosos, espiritualmente hablando. Y déjame decirte que ha habido gente que el Señor saca de las calles. ¿Se recuerdan del endemoniado de Gadareno? Sí. Muchos andábamos así, andrajosos. Nadie se quería acercar a nosotros. El patito feo se quedaba corto. Pero hoy el Señor nos hace reyes y sacerdotes, príncipes de su pueblo. Amén. Así es que todo lo que viene, aun aunque sean cosas difíciles, es para llevarte a algo más glorioso. ¿Con qué fin? Para exaltar su santo y bendito nombre. Para que el día de mañana podamos levantar las manos y decir, el Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho prodigios, el Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho el otro. Y yo soy testigo de ello. Yo sueño el día. Y creo que ese día está más cerca. No sé cómo va a ser, no sé dónde va a ser, pero yo anhelo el día, el que el Señor resucite un muerto. Amén. Muerto físico. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Yo anhelo ese día que el Señor resucite un muerto. ¿Y sabe por qué lo anhelo? Porque así dígame, ¿quién no va a creer en nuestro Dios? Porque yo he testificado y cuando digo, mira, yo he conocido a gente que el Señor ha sanado de cáncer, yo he conocido gente que el Señor ha sanado de enfermedades, lo ha sanado de deudas, lo ha sanado de esto, lo ha sanado del otro, lo ha sanado de aquello. Y la gente lo único que dice es, qué bueno, está bien, donde yo voy también. Y no son cristianos. Pero el enemigo no puede resucitar muertos. Pero nuestro Dios sí. Amén. Nuestro Dios es tan grande que Él puede levantar a todo el panteón junto, con el fin y el propósito de exaltar su nombre. Pero la cosa es, ¿quién realmente quiere que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? Esa es la pregunta. Porque para resucitar un muerto, lo primero que el Señor nos tiene que ministrar es el orgullo, la vanidad y la soberbia. Porque si no, entonces en vez de darle la gloria al Señor, va a decir, yo le puse las manos. Y entonces ya no se le estaría dando la gloria a Dios. Entonces el Señor va a permitir hacer grandes proezas, pero con gente que se está dejando ministrar por el Señor. Con gente que está siguiendo el propósito de Dios para su vida. Para que cuando impongan manos, se escapen como nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque yo le creo a la palabra de Dios, dice que Cristo sanaba gente y se escabullía, porque lo querían hacer rey. Y todavía no era el tiempo de que le coronasen como rey. Se escabullía. Y muchas veces debemos de ser así. Si Dios hace algo porque fuimos instrumentos en algún momento, escabullirnos para que la gloria sea a Dios, no robarle su gloria. Amén. No robarle eso que Él hizo, no nosotros. Nosotros solamente fuimos el medio. Pero es algo extraordinario que
por medio de ti, el Señor quiera levantar su nombre. Por medio de hijos que le crean. Otro propósito, Efesios 3:11. Efesios 3:10 y 11. Dice aquí, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora. Repita conmigo, ahora. ¿Por medio de quién ahí dice? ¿Cómo dice su Biblia? No lo he encontrado. Híjole, qué barbaridad. Por medio de la iglesia. ¿Ya lo encontraron? Efesios 3:11. Efesios está más sencillo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ahí, ¿verdad? Efesios 3:10 y 11. Lo voy a volver a leer para que ninguno se pierda esta parte. ¿Ya lo tienen? De un fuerte amén. ¿Quién ya lo tiene? Amén. Ya lo tienen varios. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ¿cuándo? Ahora. Ahora. ¿Por medio de quién? De ti. Tú eres la iglesia. Cuando decimos voy a la iglesia, está diciendo voy a ir a ver a los hermanos. Y puedes ir a la iglesia cuando nos vamos a tomar un cafecito con un hermano o una hermana. Vamos con su familia y convivimos. Estás yendo a la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. Pero entonces lo que veo aquí, amado hermano, es que dice que la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, se dé a conocer ¿cuándo? Ahora. Hoy. Desde hoy. ¿Por medio de quién? De ti. ¿Alguna vez habías pensado que tú ibas a tener sabiduría de Dios para dársela a conocer a la gente? Yo no. Yo lo que más aspiraba era dar clases en una escuela. Pero el Señor no me permitió eso. Me permitió enseñar a su santa iglesia. Amén. Me permitió predicar a los hijos del Dios viviente. ¿Para qué? Para que la iglesia, la amada, los hijos del Señor den a conocer la multiforme sabiduría a todo el mundo. Amén. Mire, vamos adelante, dice. Por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo le dije que a la tierra. ¿Pero qué cree? No solamente vamos a enseñar a la tierra. Le vamos a enseñar a todas las regiones celestiales. A los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las creaciones del Señor. Y le voy a decir por qué. Porque esas creaciones le fallaron a Dios. Esas creaciones se dejaron contratar por Luzbel. Y entonces lo que Dios quiere es que el linaje de Abraham por la fe se levante el nombre de Dios en alto y el Señor diga, miren, ustedes que no querían a los humanos porque son hechos del polvo de la tierra, ¿qué creen? Son más sabios que ustedes. Amén. Amén. Mira, Luzbel, te hice lleno de hermosura, acabado en perfección, y por eso el enemigo está, ¡qué rabia! Porque nosotros, siendo hechos del polvo de la tierra, el Señor quiere que le enseñemos a las potestades quién es el Hijo de Dios. Eso es algo extraordinario, hermano. Eso es algo glorioso, poderoso. Porque ellos se equivocaron. Y el Señor el día de mañana va a decir, mira, ¿te acuerdas de Chonito, de Pedrito, de este, de aquel? Que no daban nada a ustedes. Es más, ni los querían. Mira hoy cómo los tengo. Son príncipes de mi pueblo. Sabios, entendidos, llenos de mi espíritu. Ahora ellos van a ser sus maestros. Amén. No le estoy lavando el cerebro. No. Léalo ahí con atención. Léalo con atención porque dice aquí. Mire, cuando yo leí esto, no lo podía creer. El fin de todo esto
es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, no mañana, no pasado mañana, ahora, por medio de la Iglesia de Cristo, Nación Santa, a los poderes y autoridades de las regiones celestes, conforme a su eterno propósito. Ese propósito que le estoy diciendo, el Señor ya lo tenía pensado desde antes de la fundación del mundo. No sé si ya estamos logrando martillar ahí el corazón duro que no cree que el Señor tenga grandes propósitos para su vida. El Señor quiere llevarte a cosas que nunca habías imaginado. Quiere utilizarte de una manera que nunca lo habías soñado. Vamos a otro ejemplo. Primer libro de Corintios 2:9. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 9. De un fuerte amén que ya lo tenga. Amén. Amén. Dice aquí. Pero así dice la Escritura. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos, ¿qué dice ahí? Que lo aman. ¿A quién ama? A Dios. A ver, vuélvalo a leer, por favor. Vuélvalo a leer, porque si no, entonces, a ver, ahí hay un problema. A ver, dígame amén, ¿quién ya tiene ese versículo? Amén. Excelente. Entonces lo vamos a volver a leer para que en el nombre de Jesús esa palabra entre hasta los huesos y tuétanos. Amén. Pues mire, dice, pero así dice la Escritura, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Porque uno de sus propósitos es enamorarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Enamorarnos. ¿Para qué? Para mostrarte cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído y que nadie ha imaginado. Si tú nunca habías imaginado cómo va a salir un muerto del panteón, yo tampoco. Pero si lo amamos, lo vamos a ver. Y como que no lo creen. Se la voy a poner más barata. Que el Señor le ponga pierna a alguien que no tiene pierna. ¿Esa tampoco la cree? Híjole, qué bárbaro. Es que la situación es de que no va a usar al hermano Ulises, va a usar a su iglesia para hacer esas obras. Y si usted que es la iglesia no lo cree, ¿cuándo, verdad, vamos a sacarle una pierna a alguien? Porque eso dice la palabra, que Cristo oró por el que estaba cojo y le salió brazo, le salió pierna, le puso oído, le puso ojos. Eso dice mi Biblia, no sé si la tuya también diga eso. Pero yo digo que sí, ¿verdad? Amén. Y entonces, amado hermano, tenemos que creer lo que el Señor nos está delegando. Lo que el Señor quiere hacer para tu vida, para mi vida. Si no lo creemos, no lo vamos a alcanzar. Si no lo creemos, entonces, mi amado hermano, ¿cómo vamos a realizar tan grande obra? Pero es que esto me emocionó mucho porque ningún ojo ha visto. Ni Ezequiel, ni Daniel, ni Jeremías, ni el que me cae muy bien, ¿verdad? Elías vio cómo levantaban un muerto. Ellos no lo vieron. Pero a los que le aman, el Señor les va a dar oportunidad de ver eso y más. Hay otra cosa que también yo sueño.
Y la cosa es que no lo sueño dormido, la sueño despierto. Cuando me voy a hacer mis ejercicios matutinos, siempre a la misma hora me encuentro a un hombre que ya no está en uso de sus facultades, que anda vagando por las calles. Y yo solamente, cada que paso a su lado, porque muchas veces voy a ir caminando, trotando, y pasa al lado de mí. Y digo, Señor, ¿cuándo va a ser el día que tú le regreses sus facultades y que sea como el endemoniado de Gadareno? Porque la Biblia dice que la gente se asustó al ver tan grande obra. ¿Tú conoces gente indigente que ya perdió las facultades? Sí, porque sí. Imagínate qué va a suceder cuando la gente los vea cuerdos, los vea bien vestidos, bañados, perfumados, trabajando. Lo único que vamos a decir es, no creías en mi Dios, ¿verdad? Mira las obras que Él hace. Amén. Por eso Cristo decía, ven y ve lo que el Señor está haciendo. Lo único que vamos a tener que hacer es, ven, te voy a mostrar lo que tus dioses falsos no hacen. Te voy a mostrar lo que ese bulto de yeso, lo que ese bulto de madera no puede lograr hacer. Y es regresar las facultades a una persona que ya las perdió. Amén. No hay Dios tan poderoso que haga estas cosas. ¿Cómo es familia que ha perdido la identidad por algún vicio? Ese milagro no es nada, hermano. Para decirle, mira, aquí estoy, el Señor me restauró. El Señor restaura, el Señor cambia, el Señor transforma todo lo que está en sus manos. Por eso leímos Salmo 138. No abandones la obra de tus manos. El Señor no nos va a abandonar, pero tenemos que creerlo. Créelo en el nombre de Jesús, créelo. Dile al que tienes a la par, lo creo. Aunque no lo creas tanto, ni lo creo. La fe viene por el oír, lo creo. ¿Cuántas personas hemos conocido que están enfermas? ¿Cuántas? Miles y miles. Hoy por hoy los hospitales están llenos. Pero necesitamos creerle al Dios de los cielos. A ese Dios que para Él no hay imposibles. Miren, porque se levantaron unos 5 y que dijeron, Señor, todo lo que tú quieras hacer en mi vida, hazlo. Pero hijo, te voy a poner en prueba. Hazlo, Señor. Hijo, te voy a tener que quitar algunas cosas que no están bien. Hazlo, Señor. Hijo, te voy a tener que quitar algunas cosas que no están en orden. Quítamelas, Señor. Le estás dando tiempo a cosas que no te van a bendecir. Quítamelas, Señor. Y esos son los que el Señor va a utilizar. ¿Por qué? Porque Él quiere gente que se adapte a los propósitos que Dios tiene para su vida. Déjenme avanzar un poco más. Aquí está, Romanos 9:10. De este pasaje no nos vamos a cambiar hasta la última cita. Vamos bien en tiempo. Romanos 9:10. ¿Ya lo encontró? Amén. Amén. Excelente. Miren, dice aquí, Romanos 9:10. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. 11. Pero antes de que nacieran, es decir, Jacob y Esaú, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según, ¿cómo dice ahí tu versión? Llamamiento. El que llama. En esta versión NTV dice, este mensaje demuestra que Dios
elige a la gente según sus propósitos. No nos eligió, hermano, porque viniéramos de una cuna finísima. Bueno, yo al menos no nací en una cuna finísima, ni fina tampoco, ni irregular tampoco. No nos escogió porque hayamos sido inteligentes. Dios no nos escogió, a lo mejor no digo. No, Él escoge porque Él tiene un propósito para cada uno. Vámonos al 12. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá al menor. ¿A quién Dios eligió en el vientre? A Jacob. Dios escogió a Jacob. ¿Estos niños en el vientre habían pecado? No. ¿Estos niños se sabía si iban a ser inteligentes? No. ¿Se sabía que uno iba a ser peludo y el otro lampiño? No. ¿Se sabía quién iba a vender el plato de lentejas? No. Pero el Señor escogió a Jacob. Muchas veces hermanos me preguntan, ¿por qué el Señor me eligió a mí de mi familia? Porque el Señor te escogió con un propósito. El Señor te escogió para realizar una tarea extraordinaria. El Señor te escogió, y va a decir alguien, pero es que soy pecador. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero ya el Señor te escogió. Es como cuando hacen el examen para la UNAM, los que quieren entrar a la universidad. ¿Qué tienen que pasar? Primero el examen. Ya una vez pasando el examen, ya le echas ganas. Es lo mismo. Dios ya nos permitió pasar ese vallado, que es que Él te escogió con un propósito. Tu hijo mayor servirá al menor. Dios escogió a Jacob. Y yo te pregunto, ¿Jacob era bueno? Era mentiroso y mañoso. ¿Sí se lo recuerda, verdad? Dios no lo escogió por bueno. Dios no lo escogió porque fuera santo. El Señor fue transformando a Jacob, pero no lo eligió por ser algo bueno. Lo escogió porque el Señor así lo determinó. El Señor ya tenía un propósito para la vida de Jacob, que era fundar la nación de Israel. El Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. ¡Qué grande! ¿Qué tan grande crees que es ese propósito? Si Cristo Jesús nos ha dado un nuevo y un mejor pacto que el que tenía Jacob. Amén. Espero darme a entender en esta mañana. Versículo 13. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. 15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión a quien yo quiera. Yo me aprendí la Reina Valera 60. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Déjame decirte una buena noticia. Para los que están aquí y para los que lo vayan a ver ahí en internet. El Señor ha tenido misericordia de ti. Amén. Amén. Bueno, va a tener que volver a repetir nada más un último chance. El Señor Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, ese único Dios que no tiene principio ni fin de días, que no necesita de un artesano para hacerlo. Ese Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. Misericordia de ti, Señor. Misericordia.
Misericordia de ti, para hacer propósitos en tu vida. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido tan grande misericordia, amado hermano. Tan grande, multitud, enorme, extraordinaria, super, ultra misericordia, que te escogió para que escucharas su palabra, para que te transformara y que le dijeras al mundo entero y aún a las regiones celestes: ¡hey! Hay sabiduría de Dios para todos. Amén. Amén. Hermano, ya no perdamos más el tiempo. Hermano, estamos en un tiempo que los profetas quisieron ver, que los profetas quisieron observar y le decían: Señor, muéstranos qué va a venir después del Cristo, porque después del Cristo van a venir cosas extraordinarias. Y el Señor dijo: no es para ustedes, es para el que yo quiera tener misericordia. ¿Para quién tuvo misericordia? Para mí. Para mí. Para mí, para ti. Yo me imagino a Daniel, hermano, con tanta revelación y todo lo que el Señor le dio. Y déjame decirte una cosa: Daniel, la Biblia lo pone como algo súper, porque dice la Biblia que si por sus obras se salvarían. Ahí estaba Daniel, Job, y no me recuerdo el otro. Y aún con toda esa categoría de profeta Daniel, lleno de sabiduría, que no se le escondía nada oculto, que los reyes lo buscaban, el Señor no le permitió ver lo que íbamos a ver hoy. ¿Pero qué crees? A ti sí. Amén. Y amén. A ti sí te ha permitido ver cómo el Señor en medio de una pandemia sostiene a su pueblo. Amén. Cómo en medio de una pandemia el Señor sigue bendiciendo económica, física, moral, espiritual, y sigue dando alimento espiritual a su pueblo, porque no lo abandona. Amén. Alabado sea el Todopoderoso, el proveedor. Y todavía decimos: no, es que esos propósitos no me gustan. Esos propósitos que el Señor quiere, prefiero ser millonario. Ese propósito sí me gusta. Tener un yate, tener una casa cómoda y vivir bien. Y el Señor le dijo a un hombre con esas características: oh, eres un tonto, porque hoy te mueres. Pero aquel que decide ser inteligente y dice: Señor, cumple tu propósito en mi vida, ¿qué le dice? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, están determinadas para ti y para tu descendencia. Amén. Amén. 16. Por lo tanto, Dios decide, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No es del que quiere ni del que corre. Hay gente que se está apresurando y dice: aquí yo quiero servir a Dios. ¿Pero qué crees? El Señor dice: no es para ti. Hay otro que dice: yo aquí quiero ir con los pobres, con los desventurados. Yo aquí hago buenas obras. Tampoco es para ti. Pero por ahí hay uno o una que anda en sus cosas, que a veces se acuerda del Señor y a veces no. Dice: a este es el que quiero. Este es el que quiero que lleve mi evangelio. Este es el que quiero demostrar al mundo mi poder y mi gloria. Versículo 20, acompáñenme al 20, nos vamos a saltar unos versos. Y no porque no los quiera leer, sino porque no nos va a dar tiempo. Vamos hasta el versículo 20. Dice aquí: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso y si muchas veces lo hacemos? Ay, Señor, ¿por qué no me tocó sacarme la lotería? ¿Por qué no me tocó vivir en las lomas de Chapultepec?
con un cónyuge hermosísimo, con unos hijos extraordinarios, con unos hijos que siempre, ¿verdad?, me digan mamita linda y papito lindo, porque los que tengo luego ni se acuerdan de mí. Oye, Señor, ¿por qué me mandaste a este pueblo de Tecomil donde puro nopal y puro nopal por todos lados? Pues dice el hermano, hay magueyes todavía, pero ya no se conoce tanto el maguey, aquí ya se los acabaron. ¿Por qué me trajiste a un pueblo donde no saben si pertenece a la delegación Tláhuac o a la delegación Milpalta? ¿Por qué me trajiste a un pueblo donde la pandemia está más dura? ¿Por qué me trajiste a un pueblo donde cruza aquí la mitad del narcotráfico de la Ciudad de México? ¿Por qué me trajiste a un pueblo donde los dos pueblos que están al lado de nosotros, a la derecha y a la izquierda, son idólatras hasta donde alcance la imaginación? ¿Por qué me trajiste un pueblo así? Y lo que dice aquí la Biblia es, no digas eso. ¿Acaso podemos nosotros discutir con Dios? ¿Verdad que no? No. Pero lo hacemos muchas veces. Muchas veces le he dicho a los hermanos en las clases, ya no trabajes tanto. Se escucha como un mal consejo, ¿verdad? Luego dijeron que sí. Creo que es uno de los mejores consejos. No estoy diciendo que no trabaje, que sea flojonazo y que no. Yo no dije eso. Yo estoy diciendo que trabaje menos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Necesita ese tiempo que estás trabajando de más para aprender de su palabra, para que en tu mente y en tu corazón exista la materia prima llamada palabra de Dios, porque por su palabra se sostiene el universo. Amén. Por su palabra te da sus propósitos. Veinte, 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Hoy déjame darte la noticia que el Señor no quiere hacerte un vaso de deshonra, quiere hacerte un vaso de honra. Amén. Porque en este pasaje me habla de que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de deshonra al faraón. Lo hizo endurecer su corazón para que se viera el poder de Dios. El Señor va a ocupar gente testaruda, que no nos va a dejar evangelizar, que no nos va a querer hacer muchas cosas. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para levantar el nombre del Señor. Para levantar su santo y bendito nombre. Nos va a hacer necios, testarudos, no nos van a... Yo me imagino que cuando empecemos a levantar el templo, va a decir, no, clausúrenle, y vuélvele a clausurar, y vuélvele a clausurar, porque esa obra no puede terminarse, porque están creciendo de tal manera que están llevando milagros, prodigios y señales. ¿Por qué? Porque su Dios lo anticipó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero a ti te hizo vaso de honra. Amén. Amén. Nos ha hecho vasos de honra. Verso 22. Versículo 22. Dice aquí, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Verso 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad
sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los preparó de antemano. ¿Para qué te preparó? Para gloria. Para gloria, hermano. Para gloria y hermosura. Ayer me encontré un versículo donde dice la Biblia que el Señor hace a sus sacerdotes que se vistan de justicia. Amén. Nos va a vestir tan glorioso, hermano, que a donde vayamos vamos a poner en alto el nombre de nuestro Dios. Amén. 24. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o del grupo de los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? No vayan a decir a alguien, yo sí soy judío de la tribu de Benjamín. No, nosotros somos gentiles, pero aún aunque somos gentiles, el Señor nos escogió. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Amén. ¿Te escogió? ¿Te escogió? Y muchas veces yo me hice esa pregunta y dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Se me va la onda, en las clases parezco abuelito, estoy dando una cosa y de repente, ayer me pasó. Estaba explicando una cosa y de repente se me fue el avión feo, ¿sí? Y muchas veces le pregunté al Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué me escogiste si no soy inteligente? ¿Por qué me escogiste si soy enojón? ¿Por qué me escogiste si soy así, 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 de esta manera y de esta otra y de esta otra? Y yo me recuerdo bien sus palabras. Y sus palabras fueron, porque yo así lo quise. Y hoy te dice el Señor lo mismo, porque así Él lo quiso. Te quiere hacer un vaso de honra. Te quiere hacer un vaso extraordinario para bendición, para bendecirte a ti y a los tuyos, para poder bendecir a toda la gente que necesita del Señor. Nosotros estamos en ese grupo, ¿verdad? Amén. Vamos al último versículo para terminar. Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Y es el último versículo. Ya ahorita oramos por la revelación y tomamos Santa Cena, ¿verdad? Ya no vamos a transmitir lo de la Santa Cena, pero la predica ya se transmitió. Pues mire, Éxodo 20:20, ¿ya lo encontró? Amén. Bueno, ahora vamos a leerlo todos juntos. Mire, dice, en su versión viene un poquito diferente. Y en su versión dice ahí que el Señor los trajo, ¿para qué? Para probarlos. ¿Estamos? Pero cuando nos vamos al hebreo, al original hebreo, que es la palabra H5254, la prueba quiere decir práctica. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? El libro de Éxodo nos habla de cómo el Señor metió a toda la descendencia de Israel en Egipto. La metió a Egipto. Es decir, Dios trajo a la multitud de espíritus que tenía en la eternidad, allá en el Olam, la eternidad, y los metió a la tierra. Se escucha un poco loco, pero así es. Tendría que explicarlo, ¿verdad? Pero usted créalo ahorita por fe y luego se lo enseñamos. Todos los espíritus, porque estamos personas tripartitas, alma, cuerpo, espíritu, todos los espíritus que estaban en la eternidad, porque ellos ya estaban en la tierra de Canaán, ellos ya estaban una parte del pueblo, estaban ahí en Canaán, pero regresaron a Egipto, tuvieron que entrar a Egipto porque hubo una hambruna grande. Para los que han leído Éxodo, a lo mejor me van a entender un poco más. Cuando entran a Egipto, se empiezan a multiplicar, de tal manera que los egipcios le tuvieron miedo a los hebreos. Ahora, cuando hablamos esto, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Es decir, el Señor echa todos los espíritus, todos los espíritus humanos a la tierra, figura de Egipto.
Y de todo ese cúmulo saca a los recién nacidos, saca a los nacidos de nuevo. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde Dios te va a bendecir. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué el Señor hizo todo esto? Para que practiques lo que viene en la eternidad. Vamos a leerlo. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo. Dios quiere ponerlos en práctica. Si ustedes lo obedecen, todo saldrá bien. Es decir, que si obedecemos el propósito del jefe, todo te va a salir bien. Amén. Pero cuando estamos necios, testarudos, y el Señor dice, ve a mi iglesia. El Señor te dice, apártate, conságrate, sé inteligente, sé prudente, vea, búscame con todo tu corazón. Todo sale mal porque estamos de necios. Estamos de testarudos. Y entonces, cuando entendemos cómo es el que Dios eligió a su pueblo de entre tantas miles de personas, entendemos que el Señor quiere que nos está poniendo en práctica. ¿Te está poniendo en qué? Práctica. En práctica. Te está poniendo en práctica porque la Biblia dice que allá en los cielos no puede entrar ningún desobediente. Allá en los cielos no puede entrar alguien que no le haga caso al jefe, porque eso pasó con Lucifer. Lucifer no quiso hacerle caso al jefe. ¿Y qué hicieron con él? Es más, ni el Señor lo sacó, le dijo, hey ángeles, ya me cayó mal ese, lo voy a seguir ocupando, lo voy a hacer un vaso de deshonra, pero ya sáquenlo de aquí porque aquí no entra nada inmundo. Y lo que ahora el Señor quiere para con nosotros es lo contrario. Tienen que estar en práctica, pueblo de Dios. Tienen que estar en práctica, Iglesia de Cristo, Nación Santa, porque tienen que ser obedientes. Tienen que entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque quiere regresarte a la eternidad con tu Padre Celestial. Amén. Oiga, hermano Ulises, dígame qué consejo hago para avanzar rápido, para que todo me salga bien. Obedécele al Señor. ¿Ya ven? Ya no hubo ningún amén. Amén. Hace rato cuando dijimos la gloriosa bendición del Señor te va a usar y todos, amén, aleluya. Pero cuando decimos, tienes que obedecerle. Amén. Amén. Salió corriendo y no los vi. Es que el Señor te trajo a esta tierra para probarte. Te trajo a esta tierra para que ponerte en práctica, para ver quién le ama y quién no le ama, para glorificarlo, porque así lo dice la palabra. A quien escogió, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. El Señor quiere hacer cosas contigo extraordinarias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cosas que nadie ha visto, nadie ha oído, nadie se ha imaginado, pero las quiere hacer contigo. Amén. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quieres que los propósitos de Dios se hagan realidad en tu vida? ¿O quieres seguir con tus propósitos?